vamos a continuar con la periodización de la filosofía medieval, no sin antes aclarar que la lista de autores de cada período no es una lista exhaustiva ni pretende serlo. Por una cuestión de tiempo se mencionan algunos autores y no otros, pero es importante que aclare que aquellos autores que por ahí no están mencionados no son menos importantes que los autores mencionados. Hecha esta aclaración, vamos a retomar entonces lo que estábamos viendo. Habíamos dejado en el siglo XI. Dijimos que el siglo XI era el siglo de la disputa entre dialécticos y antidialécticos. Entre los dialécticos contamos a Anselmo de Aosta, y entre los antidialécticos habíamos citado a Pier Damiani o Pedro Damián, que yo les había dicho que trataran de leer un cuento de Borges que se llama La otra muerte, que ilustra muy bien la idea de Pedro Damián o Pier Damiani de que Dios es un ser tan omnipotente que podría hacer que lo que fue no haya sido. Dentro del siglo XI también es importante que mencionemos dentro del pensamiento filosófico musulmán a la figura de Al-Farabi. Por su parte, el siglo XII, dentro de lo que sería la filosofía cristiana, podemos mencionar a la figura de Pedro Abelardo, de Roselino de Compiègne y de Guillermo de Champeaux. Dentro de lo que sería el pensamiento filosófico musulmán, dentro del siglo XII encontramos a Averroes y a Maimónides en el pensamiento filosófico medieval judío. El siglo XII va a ser el siglo también de la polémica de los universales. El siglo XIII va a ser el siglo de plenitud de la Edad Media, es el siglo de oro y vamos a ver que es un momento esplendoroso desde el punto de vista intelectual y también desde el punto de vista arquitectónico y artístico. Es el siglo de las catedrales y de las universidades. Vamos a ver que hasta este momento, es decir, hasta el siglo XIII, el pensamiento filosófico medieval fue neoplatónico agustiniano y a partir del siglo XIII va a ser aristotélico. Es el siglo de la escolástica. El término escolástica remite justamente a escuela, ya que va a haber una intensa tarea de transmisión escolar del saber, tanto en las escuelas catedralicias, que son aquellas escuelas que se fundan alrededor de las catedrales, como así también en las universidades. Por otra parte, el siglo XIII es el siglo de reingreso en Occidente de aquellas obras de Aristóteles desconocidas hasta ese momento y que reingresan desde Medio Oriente por vía musulmana hasta España, más precisamente en el sur de España, en la ciudad de Córdoba, donde va a haber un acopio muy importante de manuscritos. Al mismo tiempo, en la ciudad de Toledo, en España, se va a desarrollar
una intensa actividad de traducción. Es decir, se va a crear una escuela de traductores porque justamente los manuscritos que reingresan son manuscritos en griego y tienen que ser traducidos al latín. Las obras de Aristóteles que reingresan a Occidente por vía musulmana van a ser la metafísica, la física, el de Caelo, el de ánima y las tres éticas. Asistimos en el siglo XIII a un fenómeno de extraordinaria importancia que va a ser la fundación de la universidad. La universidad es originariamente una corporación, un gremio, un sindicato, es decir, una pluralidad de personas reunidas en torno a un interés común, con un estatuto al cual sus integrantes tenían que ajustar sus vidas, con fuero propio y con autonomía respecto de otros poderes. Cuando se producía la reunión entre un grupo de personas que poseían un saber y que lo transmitían, y otro grupo de personas deseosas de adquirir ese saber, ahí teníamos la universidad, cuya función era leer, comentar, analizar y discutir los textos. Es decir, en sus orígenes, la universidad fue el encuentro entre los magistri y los scholar, es decir, entre los maestros y los escolares. No, lo último de la universidad va a ser el edificio. Es decir, que en principio la universidad no tiene dimensión cartográfica, sino que va a ser un fenómeno trashumante, un fenómeno itinerante, donde los magistri y los scholar, es decir, los maestros y los estudiantes, iban de ciudad en ciudad. Vamos a ver que los magistri, los maestros, el maestro, era el que poseía la silla, ¿sí? Es decir, el que poseía la cátedra. Cátedra es un término de origen latino que también proviene desde el latín, proviene del griego, perdón, y cátedra era el lugar donde se apoyaba la cadera, porque cátedra significa también cadera. Y el único que poseía la cátedra era el maestro, mientras que los scholar, es decir, los estudiantes, juntaban montones de alfalfa o montones de heno y se sentaban sobre eso. Vamos a ver que en sus orígenes la universidad fue un fenómeno violento, donde las discusiones que había entre grupos de magistri y de scholar muchas veces terminaban en peleas físicas, y también hubo asesinatos de profesores. Sabemos que tanto los maestros como los estudiantes iban de ciudad en ciudad, y cuando llegaban a una ciudad, como tenían fama de revoltosos y de violentos, los pobladores ponían a resguardo sus mercaderías, sus bienes, sus haciendas y sus mujeres. Muchas veces los grupos de magistri y de scholar se reunían en las tabernas y allí, bueno, se armaban muchas peleas
porque había grupos que sostenían una determinada perspectiva y otros que sostenían la perspectiva contraria. Uh, bueno, recordemos que además de la universidad, en el siglo XIII aparecen otros inventos, por ejemplo, los anteojos, las catedrales, la manteca y el derecho de huelga. Bien, los representantes característicos de este periodo van a ser Tomás de Aquino, Dante Alighieri, Alain de Lille, Buenaventura y Alberto Magno. El siglo XIV va a ser el siglo de los grandes flagelos. Va a haber guerras, epidemias, pestes, grandes sequías y como consecuencia de todo esto, hambrunas y la muerte de mucha población europea. Desde el punto de vista filosófico medieval, vamos a mencionar a Guillermo de Ockham, a Duns Scoto y a Meister Eckhart, que es un místico. Y la filosofía medieval culminaría en el siglo XV con la figura de Nicolás de Cusa. Nicolás de Cusa va a ser considerado como el último de los medievales y el primero de los modernos. Bueno, vamos a dejar por hoy acá. Acá ya finalizamos todo lo que sería la periodización del pensamiento filosófico medieval. Como les digo siempre, si hay alguna pregunta, algún comentario, lo pueden dejar debajo del video y yo lo responderé en los sucesivos encuentros. Bueno, nos vemos la próxima. Como nota a pie de página, me gustaría comentar que cuando hicimos referencia a las escuelas catedralicias, es decir, aquellas escuelas que se fundan alrededor de las catedrales, las escuelas catedralicias, a diferencia de las escuelas abaciales y monacales que se fundan alrededor de las abadías y monasterios y que son de implantación rural, las escuelas catedralicias van a ser de implantación urbana. Y los nuevos centros de irradiación intelectual van a ser las universidades. Las primeras universidades van a ser la Universidad de Bolonia, la Universidad de París, la Universidad de Salamanca, la de Oxford y la de Cambridge. ¿Sí? Bien, era esto simplemente. Nos vemos pronto.